Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este su programa, Levántate y Resplandece. Les recordamos que somos la Iglesia de Cristo Elim Central, ubicada en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes. Les saluda en este momento su servidora en Cristo, Guadalupe, y me acompaña mi hermana Carlota. Carlota Pérez, Amén. Una hermana en Cristo también. Amén, gloria a Dios. En esta hora, mis hermanos, queremos compartir con ustedes un tema que sabemos que va a ser de mucha importancia para la vida de todos nosotros, pues esperamos en el nombre del Señor que sea de bendición y que nos abra nuestro entendimiento un poco más. Amén. Amén, porque vamos a hablar en esta hora de qué luchas espirituales son las que nosotros tenemos y tenemos que saber contra quiénes que nosotros estamos luchando. Amén, así es. Amén. Sí, yo te quería compartir un versículo de la Biblia, ¿verdad? Que dice que no tenemos lucha con carne y hueso, ¿verdad? Sino que peleamos con gobernadores, con espíritus que realmente no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero sí los podemos ver con nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Porque el Señor ha abierto nuestros ojos espirituales para poder ver las tinieblas que no se pueden ver con vista natural. Así es, mi hermana. Amén, amén. Y vamos a leer el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13, y dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y este pasaje es tan importante, mi hermana, porque nosotros Amén. Muchas veces no conocemos que hay un mundo espiritual. Vemos Amén. el mundo físico, nos podemos Amén. ver, podemos tocar y conocer que Amén. hay alguien o algo ahí. Pero en el mundo espiritual, como decía usted, no lo podemos ver porque para nuestros ojos naturales es invisible. Pero conforme a la palabra de Dios, ese mundo espiritual sí existe. Amén. Son huestes espirituales de maldad, dice. Amén. Así Amén. es. O sea que no son ángeles o espíritus ayudadores de parte de Dios, sino que son huestes de maldad que se han levantado en contra de la humanidad. Amén. Amén. Así es. Amén. ¿Y por qué decimos esto? Porque me gustaría pasar ahorita a Efesios 2:2 y dice, voy a leer desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hablando de nosotros los hijos de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿No tiene esa palabra? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Amén. Y así sabemos es. que el que gobierna en este momento, este planeta, Amén. es el diablo, que el Señor lo Que reprenda. el Señor lo reprenda. Amén. Y nosotros estábamos antes bajo su dominio, mi hermana. Amén. Así Pero es. ahora que estamos en Cristo Jesús por pura misericordia de nuestro Padre Celestial, ahora podemos nosotros entender que no era en sí solamente nuestro deseo de buscar el pecado, sino que éramos prácticamente llevados cautivos a pecar, a esa Amén. vida pecaminosa. Sí. Amén. Amén. Así es, va, porque como decía nuestra hermana, ¿verdad? Esta es una lucha que la tenemos que pelear en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y como yo te quería decir, ¿verdad? Que nosotros a veces no sabemos con quién estamos peleando y a veces el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Él usa personas y él a veces mete cosas en la cabeza de nosotros, ¿verdad? Que como que nos mete que peleemos con nuestros hermanos, o inclusive no necesariamente tiene que ser con nuestros hermanos, sino con gente que anda en la calle, ¿verdad? Pero porque esas cosas se las pone el enemigo a uno en la cabeza. Pero cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, nos cubrimos de esas potestades, porque los espíritus son reales en este mundo, mi hermana. Amén, amén. Y lo que usted dice es una gran verdad, y conforme las enseñanzas que nos ha dado nuestro hermano Amén. Jorge, entendemos que en nosotros pueden haber receptores. Amén. Así Y es. esos receptores son como un switch o un botón que puede ser activado. Activado, amén. Lo que nosotros conocemos como las áreas del alma, El ¿verdad? área del alma, amén. Entonces, como dice mi hermana, es una gran verdad. Si nosotros no hemos entregado esa área de maldad o de violencia, recordemos Amén. muy bien que si se está moviendo un espíritu de violencia, cuando estamos en el auto y alguien nos hace un cambio de carril y nosotros nos enojamos y empezamos a gritar
Y hay muchos cristianos que hasta maldicen aún y nuestra boca ya no puede usarse así para es. eso. Amén. Amén. Nuestra boca debe de ser para bendecir solamente. Entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos que ser conscientes que ahora que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no es porque nosotros queramos volver a esa vida, sino que tal vez hay algo en nuestra alma que está activando esa violencia. Y nuestra alma, que muchas veces nos traiciona, es ayudada a hacer lo que no le agrada a Dios por las huestes que se están moviendo. Amén. Por eso es que es muy importante que nosotros seamos conscientes de que hay áreas en nuestra vida y conforme esas áreas que hay en nosotros, conforme a lo que se está moviendo en el mundo espiritual, puede venir en cualquier momento algo a activarlo. Puede activar la violencia, puede activar el rencor, el enojo, el odio, la murmuración, mi hermana. Amén, así es. La murmuración, muchas personas piensan que eso es solamente el transmitir información. No. La murmuración, si recordamos en el Antiguo Testamento, la murmuración hizo que el pueblo de Israel se parara, se detuviera, porque la hermana de Moisés había murmurado contra él. Y si eso sucedió en aquel entonces, ¿qué nos sucederá en nuestras vidas el día de hoy? Amén, igualmente así es, va como en el tiempo de antes, como decía nuestra hermana Lupita, ¿verdad? Que la murmuración es una cosa bien tremenda, porque a veces se habla una cosa pequeña, pero ya viene alguien y se lo cuenta a alguien, y a esa persona le aumenta un poquito más, y así se va haciendo cada día más grande, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración, porque ese es un área que está en nuestra alma, y esa alma empieza a elevarse, a decir más cosas que no son. Así es, mi hermana. Amén, amén. Recuerdo de un testimonio que dio un siervo de Dios cuando vino a predicar, y él muchas veces el Señor le ha permitido ver el mundo espiritual. Amén. Y contaba que en una ocasión vio a una mujer que iba caminando y él, eso es lo que él cuenta, que vio que un demonio le iba jalando la falda y que la mujer llevaba otro demonio en el hombro que le iba hablando al oído. Amén. Y ese es el mundo espiritual que por misericordia de Dios no lo vemos. Amén. Y la verdad es que el Señor nos guarde y nos libre, y que donde quiera que vayamos, que los ángeles de Dios vayan en todo momento limpiando nuestro camino. Amén, para así que todas esas huestes de maldad se quiten de nuestro camino y no nos estorben. Pero también, porque la verdad es que yo no quisiera ver nada de eso, pero sí es real, sí se están moviendo cosas en el mundo espiritual que nosotros no nos damos cuenta. Es por eso tan importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y creamos que esto fue escrito no por idea de hombres, sino que fue escrito por inspiración del Espíritu Santo de Dios para ayudarnos y guiarnos. Y la verdad es que esto sí nos ayuda, porque la Biblia, la palabra de Dios, no es solamente para nuestro diario vivir, sino que es también algo que nos va a ayudar a entender un poquito qué es lo que nos espera en la vida eterna. Pero en este momento nos estamos enfocando en que nosotros tenemos una lucha espiritual. Y me gustaría leerles en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, y dice de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, vean, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mi hermana, amén. El diablo se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Amén, así es. Amén. Sí, a veces, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Que vienen pensamientos a nuestra cabeza, pero a veces no son pensamientos de nosotros, sino que viene el diablo, que el Señor lo reprenda esta tarde. Él viene y nos mete cosas en la cabeza. Tal vez una hermana o una compañera te está viendo y tú piensas que te está criticando o que te está viendo, pero a veces no son así. Son pensamientos que el enemigo pone en nuestras cabezas para que nosotros miremos cosas que no son, porque son huéspedes que están atrás de estos hermanos que a veces dicen, o personas que no conocen a Cristo. Por eso es muy importante leer la palabra y estar constante en oración para que esos malos pensamientos no vengan a nuestra mente, mi hermana. Amén, amén. Y también tenemos que tener, mi hermana, muy en mente que amén. Así como nosotros somos atacados por esas huestes espirituales, amén. También nuestros hermanos en Cristo, nuestros amén. compañeros en el trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares que no conocen del Señor también amén. Son usados, porque conforme leímos en Efesios 2:2,
todos los que no están en este momento lavados por la sangre de Cristo están todavía cautivos bajo ese espíritu que domina, que gobierna Amén. este mundo. Amén. Y cuando nosotros estamos teniendo demasiados problemas con una persona, porque la verdad es que muchas Amén. veces somos atacados, mi hermana. Amén, así es, mi hermana. A veces hay ataques, ¿verdad? De que, como decíamos antes, ¿verdad? Que viene un hermano y dice una cosa y ya no es esa, o inclusive con los mismos vecinos. A veces estamos en nuestras vecindades y saludamos y a veces no nos contestan, pero no son las personas, sino son los enemigos que andan en el aire diciendo cosas en la mente de cada uno de nosotros. ¿Mi hermana? Amén, amén. Y me recuerdo de una ocasión hace años cuando yo salía a evangelizar todos los domingos y estábamos dando testimonio en el parque y se acercó un hombre y empezó a rodearnos los que estábamos allí. Amén. Y empezó a rugir como perro. Wow. Y eso es lo que estaba haciendo. Y yo me acuerdo que los hermanos que estaban alrededor, los varones, yo me acuerdo que ellos solamente empezaron a atar y a ligar y a reprender. Amén. Eso fue todo. Y este hombre, en verdad, parecía como león rondeándonos. Amén. Y esa era prueba, ahora me estoy dando cuenta, de que aún desde antes que yo supiera lo que era la lucha espiritual, yo ya la estaba viendo. Porque ese hombre era un hombre normal, aparentemente. Aparentemente. Estaba coherente, caminando, pero estaba rugiendo como perro. Amén. Y era una lucha espiritual que los hermanos sabían que era lo que estaba sucediendo y empezaron a atar y a ligar en el nombre de Cristo Jesús. Y ese hombre no hizo nada más. Lo que hizo fue que paró de rondearnos y se quedó parado y después se fue. Amén. Pero la verdad es que si nosotros estamos viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios nos está guiando, si nos estamos metiendo, entonces vamos a tener el discernimiento de Dios para saber que el problema que nos está causando una persona no es en sí la persona, sino que es lo que está moviendo a esa persona. Y se va a oír tal vez muy gracioso o grosero el que yo lo diga, pero la verdad es que muchas personas vienen a ser títeres en las manos del diablo. Amén, así es. Y se dejan usar. Se dejan usar, amén, así es, porque a veces el diablo, que el Señor lo reprenda, él es muy inteligente y él puede usar a cualquier persona si no estamos bien parados en la roca firme que es Cristo y conforme a su palabra, que la vivamos todos los días, que la leamos, y así es como vamos a poder apagar los dardos del enemigo, porque solo con el poder de Dios podemos apagar los dardos del enemigo. Amén, amén. Y lo que usted dice es cierto, cualquier persona puede ser usada. Y muchos van a pensar, pero yo soy hijo de Dios, yo estoy lavado con la sangre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, recordemos que cuando Jesús tenía a sus 12 discípulos y Él estaba hablando y les estaba diciendo que era necesario que Él fuera a la cruz, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Señor, que no te acontezca tal cosa. Amén. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Amén. O sea que en verdad el diablo puede ocupar a cualquier persona que no está muy firme. Y no quiere decir que esa persona, porque el enemigo usó su boca en ese momento, ha caído endemoniada. No, no me malinterpreten, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Y pedirle a Dios sabiduría y guianza para hablar y para discernir quién es que nos está hablando. Porque si le sucedió a Jesús, Amén. que vino una huésped y logró tomar control de la boca del apóstol que estaba al lado de nuestro Señor Jesús, ¿cuánto nomás hoy va a suceder eso, mi hermana? Amén, sí, como dice usted, hermana, ¿verdad? Que a veces tenemos que estar bien atentos, ¿verdad? Oyendo quién es el que nos habla, quién es el que mete pensamientos en nuestras mentes, porque el enemigo es bien astuto y como decía nuestra hermana, ¿verdad? Él puede usar a cualquier persona, aún cristianos, y nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, pero aún así vienen ataques a nuestra mente y hacemos cosas que tal vez no le agradan a nuestro Señor, pero por misericordia el Señor viene y nos habla a tiempo y fuera de tiempo, mi hermana. Amén, amén. Y yo creo que eso es lo que está haciendo ahorita el Señor, que está hablando y está alertando a mucho pueblo que no consideraba que el mundo espiritual existe, que pensaba que ahora que están lavados por la sangre de Cristo ya están completamente exentos del poder de las tinieblas. No, mis hermanos,
tenemos que ser realistas, tenemos que irnos limpiando cada día más y más, tenemos que ir creciendo en conocimiento de la palabra. Y como leímos en Efesios 6, tenemos que estar firmes en nuestra fe. Amén. Y para estar firmes en nuestra fe es necesario que nosotros nos congreguemos, que asistamos a la iglesia, que tengamos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de estudiar la Biblia, que tengamos esa comunión personal con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén. Para que podamos crecer y ser fortalecidos, como dijo Pablo, que crezca el hombre interior. Amén, Amén. así es. Amén. Por eso es que es muy importante que toda persona que pensaba que ahora ya no puede ser influenciada, mis hermanas, no nos creamos que somos más de lo que en verdad somos. Es por pura misericordia de Dios que Amén. estamos hoy de pie, pero Aleluya. también tenemos que conocer y ser muy conscientes de que el mundo espiritual es más real de lo que nosotros creíamos. ¿Por qué creen ustedes que en hogares cristianos, padres, siervos de Dios, hay hijos rebeldes? Amén. Amén. Por lo mismo, porque el diablo está influenciando a los hijos. ¿Por qué? Porque quiere desviar a los padres a través de los hijos. Y es ahí donde un padre tiene que actuar con sabiduría y no enojarse con los hijos. Claro, cuando hay necesidad de poner disciplina, que sea puesta disciplina. Amén. Pero también es muy importante que nos metamos en oración, que nos metamos a interceder, a desautorizar, a limpiar nuestro hogar de todo aquello que puede infiltrarse, mis hermanas, porque cuando salimos afuera, Amén. mi hermana, ¿qué se nos puede pegar? Así como cuando hay mucho viento y se nos puede pegar el polvo Amén. a Así nuestra es. ropa, Amén. si nosotros no tenemos cuidado, se puede pegar algo espiritual. Amén, así es, porque como le decíamos antes, mis hermanos, que los demonios son tan reales y andan en el aire, porque ellos pueden andar en el aire y como yo les decía anteriormente, a veces nosotros, aún nosotros cristianos, no los podemos ver, porque hay que verlos con ojos espirituales para poderlos ver. Y como decía aquí nuestra hermana, es necesario corregir a nuestros hijos también, pero también con sabiduría, y la mayor que podemos hacer fuerte es orando y explicándole a nuestros hijos las cosas que están bien y las cosas que están mal, porque como dice nuestra hermana, ¿verdad? Son influidos por cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? Pero ellos como son jóvenes, ellos no pueden entender, pero nosotros como padres y como abuelos sí podemos entender ese mundo espiritual, mi hermana. Amén, amén. Y también tenemos que tener cuidado porque si alguien está entendiendo muy bien la palabra de Dios y conoce que en verdad el mundo espiritual es real y viene y se topa con una persona que no tiene el mismo conocimiento, hay que tener mucho cuidado de cómo se explican las cosas, mis hermanos, porque aún eso, el que nosotros por misericordia entendamos un pasaje de la Biblia y hay alguien que no lo entiende, que nosotros podamos explicarlo con amor, con sabiduría, con gracia para no dañar a las demás personas. Amén. Amén. Porque recordemos que todo es don de Dios para nuestras vidas, es un regalo que Dios nos ha dado por pura misericordia, mis Amén, hermanos. así es. Por eso si estás teniendo problemas en tu trabajo, en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos, con tus familiares que no quieren saber nada del evangelio, no te enojes con ellos, ora, dobla rodillas, clama, pídele a Dios que mande sus ángeles y que limpie todo ambiente negativo, que limpie los aires de toda potestad de las tinieblas, que te abra camino. Tú tienes que recitar la palabra. Si en Isaías dice que Él va como poderoso gigante delante de mí, nosotros tenemos que confesar eso. Tenemos que confesar que Él es quien pelea nuestras batallas. Tenemos que confesar que todo lo podemos en Cristo Jesús. No es por nuestras fuerzas, sino que es por Él. Y al confesar nosotros con nuestra boca, esas huestes espirituales lo escuchan y tiemblan. Amén. Tiemblan porque Amén, ¿qué así se es. va a oponer o qué va a resistir el poder de nuestro Padre Amén, Celestial? así es, porque nuestro Padre Celestial es poderoso y Él nos ha dado armas, por eso Él dice que nos vistamos con la armadura de Dios, que es, bueno, yo creo que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero es el casco, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, es para ceñir nuestra cintura, y las sandalias del Evangelio, que es para que nosotros prediquemos a aquellos que no conocen de Cristo. Y a veces hay televidentes que de veras no conocen de Cristo y oyen esta palabra, pero es para, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, mis hermanos.
Amén, amén. Y eso es muy importante lo que usted está diciendo de vestirse con la armadura de Dios. Amén. Porque porque conforme la Biblia estaba diciendo, dice, porque a vuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre. Pero yo sé que conforme a la versión de la Biblia puede decir que no diga lucha, sino que diga vuestra guerra. Y Amén. yo sé que hay unas Biblias que pueden decir vuestra guerra o vuestra batalla. Entonces tenemos que nosotros hacernos la idea que somos soldados. Y un soldado no se va al campo de la batalla en playera y sus Amén. shorts, bermudas y sandalias. Amén, amén, así es. No se pone solamente un gorrito para taparse del sol. No, él se viste como soldado listo para la guerra, listo para ir a pelear. Y cada soldado que se viste con su vestuario para ir a la guerra, no va pensando allá en el medio de la batalla, en el frente de la batalla me voy a quedar muerto. No, él va confiando en de que lo que él se está vistiendo, que eso lo va a proteger y que él va a ir y va a vencer y va a regresar victorioso. Y Amén. de igual manera nosotros tenemos que hacer lo mismo, revestirnos con la armadura de Dios y confesar que la victoria ya es nuestra. Amén, Aunque así los es. momentos se vean difíciles, la victoria ya la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén, porque somos más que victoriosos, porque su palabra dice que Él nos ha dado poder y autoridad para poder escupir serpientes y escorpiones, para poderlos pisar, porque el Señor nos ha dado esa autoridad y ese poder por medio de su palabra y conforme a nuestra consagración que tengamos. Amén, ¿Mi amén. hermana? Amén, amén. Por eso es que si estás pasando momentos difíciles en tu hogar o donde quiera que tú estés pasando momentos difíciles, no te desanimes. Confiesa la palabra de Dios. Habla, hay autoridad en tu boca, Amén, en tu aleluya. boca hay vida. Confiesa que la victoria es tuya, aunque estés pasando momentos amargos. Yo Amén. sé que se pasan momentos amargos, porque el Evangelio no es todo paz y tranquilidad. Amén, así El es. Evangelio es nueva vida en Cristo Jesús y tenemos vida eterna. Amén, así es. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, Pablo dijo que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para tener nuestra entrada al reino de los cielos. Amén. Pero diciendo eso, quiero leer lo que dice en Romanos capítulo 8, 18 y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, para que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Todas estas situaciones difíciles son temporales, mis hermanos. Amén. No nos desanimemos, sigamos adelante, revisámonos con la armadura de Dios, continuemos nuestro caminar confiando en que todo lo que está sucediendo está en las manos de Dios. Amén, así es. Él no ha perdido el control de nada. No, porque el Señor Él a veces quiere que pasemos tribulaciones para formar nuestro carácter, para hacernos más fuertes, para hacernos más valientes. Porque a veces cuando tenemos un problema como que nos ponemos chiquitos, pero el Señor no quiere. Él quiere que sigamos adelante, que seamos fuertes, porque Él nos da la fuerza, Él nos da la fortaleza y Él nos da la victoria, mi hermana. Amén, amén. Por eso es que dice la Biblia que somos más que victoriosos. Amén, así es. Pero muchas veces nosotros nos creemos ya derrotados, creemos que vamos de derrota en derrota, de derrota en derrota. No, mis hermanos, nosotros tenemos que confesar victoria, aunque estemos como los soldados que tienen balas por todo el cuerpo y solamente pueden decir, pero sigo vivo. Amén, De igual gloria a manera Dios. nosotros, aunque nos sintamos derrotados, aunque nos sintamos que ya no podemos más, mis hermanas, hagamos como decía David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén, aleluya. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ver al cielo y decir, allá en el cielo, allá está mi Padre Celestial, quien Amén. tiene cuidado de mí y quien me va a levantar, quien me va a dar la victoria. Y si por alguna razón estoy pasando estos momentos difíciles, como decía mi hermana, Amén. es para formar en nosotros un carácter que sea más conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Amén, amén. Así que mis amados hermanos, para todos aquellos que no le han entregado su vida a Cristo Jesús, recordemos lo que hemos leído conforme Efesios 2:2, que dice de que en este momento están ustedes siendo cautivos por la hueste de este mundo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que si Amén. ustedes no tienen a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, ustedes están siendo influenciados. Aunque ustedes no Amén. puedan verlo, la verdad es que están cautivos. Por eso es que están Aleluya. pecando, por eso es que hay
que hay tanto temor, tanto enojo, por eso es que no pueden ser felices. En Cristo Jesús hay libertad, en Cristo Jesús hay esperanza, que es algo que hoy en día el mundo no tiene, esperanza. Por eso es que si tú no le has entregado tu vida a Cristo o en un tiempo estuviste a la par de nuestro Señor y te has alejado de los caminos de Dios, hoy es el tiempo oportuno para que tú regreses, para que tú abras tu corazón y le digas, Señor, perdóname por haberme alejado, Señor, perdóname porque no había puesto atención antes a tu palabra, a los que me hablaban de Cristo. Hoy es el día en que puede haber un cambio en tu vida, hoy es el día de tu salvación, Amén, si gloria a tú Dios. así lo deseas, porque fue el Espíritu Santo de Dios quien te puso en tu corazón a pararte ahí donde estás y ver este programa, Amén. porque el Señor te está hablando. Aleluya. Amén. Por eso es que en este momento vamos a hacer la oración de fe para todos aquellos que quieran entregarle su vida a Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces, solamente repite con nosotros esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito que tú hagas una obra de liberación, de sanidad en mi vida. En este momento, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Acéptame tú como mi hijo. Perdóname de todos mis pecados, de todas las maldades que he cometido. Limpia todo mi ser, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu venga y haga morada en mí en este momento. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias por amarme, Señor. Señor. Amén. Amén. Y Amén. es así de fácil el pasar de muerte a vida en Cristo Jesús. ¿Mi hermana? Amén, así es, ¿verdad? Porque cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor como nuestro Salvador, Él nos llena de gozo, Él nos llena de amor, porque todos venimos heridos de afuera, que nos han hecho daño y hemos pasado, hemos sufrido, pero cuando llegamos a los caminos del Señor, Él nos llena de su amor. A mí el Señor me llenó tanto de su amor que yo no me canso de hablar de Él, porque su amor de Él llena todos mis vacíos. Él llena todos mis vacíos. Yo estoy muy agradecida con mi Dios por haberlo conocido, porque Él me conoció a mí y yo lo acepté y yo, gloria a Dios, estoy llena de gozo, de paz, de alegría, y lo mismo puede hacer el Señor contigo, tú que has reconocido al Señor, y te invitamos. Amén, amén. Así que si en este momento le han entregado su vida a Cristo, sepan que por ese acto de fe que ustedes han hecho, en este momento hay fiesta en el cielo. Amén. Amén. Así que nosotros también nos gustaría gozarnos. Así que si le has entregado tu vida a Cristo Jesús, te invitamos a que nos mandes un mensaje o que nos llames por teléfono al 323-789-1665, porque también nosotros nos queremos gozar al saber que tenemos un nuevo hermano, una nueva hermana en Cristo Amén. Jesús. Sigue adelante, busca una iglesia donde congregarte, que ahora tienes a Cristo al lado tuyo. Aleluya, Bendiciones. gloria a Dios, bendiciones.